Oficialmente casi tenemos solo este mes más y después ya estamos en exámenes, en el último examen que sería de matrices, ¿no? Entonces esperamos jóvenes con el grupo alcanzar ese objetivo, ya esperamos tener por lo menos unas, bueno, estamos pasando los días miércoles y jueves, solo 2 clases, ¿no? Entonces tendremos más o menos 1, 2, 3 y unas 4 clases más, ¿no? 4 clases que se presentarían como, no 4 clases, sino 8 clases, donde 2 clases por semana, ¿no? Estaríamos como 4 semanas más y después daríamos el examen, ¿ok? Entonces ese es el panorama, jóvenes, ya, lamentablemente con el otro grupo estoy más atrasado, pero sin embargo hay que ir adelante, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, ya, antes de continuar. Todavía no lo he lanzado el práctico de matrices, joven. No, de vectores me refiero. De vectores va a ser el mismo, es el mismo, muchachos, por si acaso, aquí trabajando sobre el mismo. Aquellos que no han dado todavía vectores, es el mismo práctico, ¿ya? Lo importante Ya. es que lo hagan conscientemente, jóvenes. Es importante que lo hagan ustedes. Si tienen dudas, consulten con sus compañeros, consulten con el auxiliar, ¿ya? Y si tienen alguna duda siempre en alguna clase, también díganme, profesor, no tengo idea sobre este ejercicio, puede darnos alguna pauta, les doy, pues con mucho gusto. No hay problema, pero es el mismo, jóvenes, aquí trabajando, ¿ya? Entonces el mismo día del examen de vectores será el 5 de octubre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Falta todavía, o sea, lamentablemente todavía en vectores estamos atrasados, como les dije, ¿no? Yo los voy a avisar con una semanita de anticipación, a ver cómo nos va. Algunos, ayer no tuvimos clase porque tenía un examen de grado de sistemas, ya, a las 8 de la mañana. Así que algunos muchachos se me han quejado en el sentido de que los martes y jueves, ¿no? Aquello que pasamos martes y jueves, pues no tenemos el mismo avance, a pesar de que les he dicho que se unan a los miércoles, ¿no? Miércoles y viernes. Pero me dicen que no pueden por sus clases, entonces estamos en conflictos ahí, ¿no? A ver cómo le hacemos. Voy a conversar eso el día viernes, a ver cómo podemos un poquito recuperar todo esto, ¿no? No sé si vamos a alternar un poco más con videos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo mañana, voy a conversar un poquito ese tema. Pero con la parte de los avanzados de matrices, creo que no hay mucho problema, jóvenes, ¿ya? Entonces, después de esta clase, hoy sí, esta noche yo creo lo voy a lanzar el primer práctico de matrices, ¿ya? Para ir trabajando. Bueno, me voy al tema, jóvenes, me voy al tema, ¿no es cierto? Acá, cuando tú hagas operaciones con filas y columnas, dice, ¿no es cierto? Toda lógica vectorial, o sea, todo lo que has hecho con vectores, todos tus algoritmos, se debe ajustar a la referencia de una fila o una columna. O sea, si tú has hecho lógica de vectores, esto de acá puedes hacer. Puedes hacer todo lo que has hecho con vectores, ¿no? En algún momento dado también, jóvenes, los vectores, entre comillas, lo hemos parado, ¿no? Lógicamente lo hemos visto en forma vertical. Entonces, y si usted analiza una columna de una matriz, por ejemplo, la primera es como si fuera un vector, ¿no? Y no solamente eso, cualquier columna, ¿no? Esta columna, la tercera, igual, ¿no es cierto? Lo está viendo todo eso lo señaladito ahí, lo está viendo como elementos de un vector, como si fuera un vector. Así es. A pesar de que hay otra forma, jóvenes, a ver si hay tiempo, ¿no es cierto? Una matriz, por profesor, ¿se podría decir que una matriz es un vector de vectores? Sí, ¿ya? Pero su tratamiento es diferente, mucho cuidado, ¿no? Una cosa es matricial, lo que estamos viendo es aquí matrices. En concreto, ¿qué es matrices, profesor? Es referenciar a un elemento cualquiera, por favor haré ese elemento que estoy referenciando, lo marcaré, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese es el elemento que está en la fila 2 y la columna 1. ¿Okay? Entonces, con los índices yo hago referencia a esta posición. Eso es matricial. Otro elemento cualquiera, este de acá, ¿no es cierto? Si yo quiero referenciar a ese elemento de esa matriz, ¿no? Entonces tengo que decir que ese elemento, ¿no? De esa posición está en la fila 4 y la columna número 3. O sea, tengo que referenciar con esos dos índices, fila y columnas respectivamente. Eso es manejo matricial, por si acaso. Ahora voy a regresar a lo que estaba, ¿ya? Así. Ahora. Y profesor, ¿y cómo puede ser un vector, no es cierto? Pues
Un vector, supóngase, ¿no? Ahora yo tengo un vector, ¿no? Un vector que sabemos tiene una secuencia, así, 1, 2, 3, etcétera, ¿no es cierto?, en sus posiciones. Ahora, si yo quisiera, digamos, que esta matriz, esta de acá, sea un vector de vectores, este es un vector, ¿no? La primera fila es un vector, ¿no? Y entonces la segunda también es otro vector, ¿no? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto, estuviera manejando este como un vector y este como un vector, así como tal, ¿no es cierto?, yo tendría un vector de vectores. Me explico mejor, ¿no? La definición, ¿no es cierto? Privado. Privado, hemos dicho, ¿no es cierto?, es X entre paréntesis, ¿no es cierto?, max F, max C, ¿no es cierto? Y decimos as, no importa, así, as íntegro. ¿No? Por favor, conecte esa definición. ¿Qué estoy diciendo? Ah, que los elementos de esta estructura X, ¿no es cierto?, tienen fila y tienen columna. Entonces estoy diciendo el tamaño, ¿no es cierto? Esta matriz X va a ser un determinado número de filas, 100, ¿no? Y un determinado número de columnas, 100, 100 por 100 o 50 por 50, dependiendo de max F y max C, ¿no es cierto? Así. Entonces, y los enteros, cada elemento es un entero que será manejado con un índice de fila y columna para referenciar a esta estructura. ¿Okay? Ahora, yo puedo hacer así. Miren, esto, lo que quiero decir, privado, lo que estaba hace rato haciendo, obviamente tiene otra forma de manejarlo, por si acaso, o sea, otras operaciones se hacen. Que no, creo que decir que no se puede hacer de vector, también, pero nos limita a este manejo el siguiente. Dice así, privado, ¿no es cierto? Yo puedo decir X sub, simplemente puedo decir, por ejemplo, submax, ¿ya? Así, ¿no es cierto? Así. As vector. Así. Ya estoy heredando lo que es vector. ¿Qué está diciendo aquí, profesor? ¿Qué es X sub un solo índice? Es un vector. Ajá, es un vector. ¿Ya? Pero donde cada elemento, o sea, aquí por ejemplo, aquí hemos dicho, ¿no es cierto?, en una estructura de esta, de fila y columna, cada elemento es un entero. Ah, perfecto, es un simple entero. Ahora estoy diciendo X sub max, véalo por favor, este X sub max, este tamaño, el número de filas, ¿ya? Haga de cuenta que voy a tener un vector de filas, así, ¿ya? Perdón, así, ¿ya? Era mejor así. A ver, para que se entienda, haga de cuenta, ¿no es cierto?, que ahora voy a tener, espérame, ahí, ¿no es cierto? Ese es un vector, ¿no? Ese es, llamaremos, mejor dicho, una posición, pero donde el elemento es un vector. Este. X sub max es un solo índice, por decir X sub 1, haga de cuenta esto. Entonces, cada elemento de este X sub 1, bueno, en este caso, perdón, cada elemento de este X sub max, que supongamos que fuera 1, es un vector. Ah, es esto. Es un vector. ¿Ok? Y el siguiente, por decir, la siguiente fila, si usted quiere hablarlo así, esta otra, X sub 2 va a tener otro vector. ¿No? Así es. ¿Y cómo sería esto, profesor? Esto ya se llama herencia. O sea, esta estructura matricial, ¿no?, en realidad vectorial, ¿no es cierto?, está manejando cada elemento otro vector. Entonces, este es un vector de vectores, si usted quiere, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se tendría que manejar esto? Este de acá, ¿no es cierto?, este ultimito es X sub 1, por decir, por favor, ya estoy referenciando al primer vector, es como si estuvieras referenciando a todo esto, ¿no? Así. ¿Y qué tengo que hacer, no es cierto, con eso? Lo único que puedo decir, ¿no es cierto?, X sub 1 punto, por decir punto, ordenar, así, ordenar, ¿no es cierto? ¿Ok? Ordenar. Ah, entonces, este elemento del vector, que es este X sub 1, que es todo un vector, ¿no?, que se supone está cargado, ¿ok? ¿Ya? Entonces la puedo ir a ordenar, ¿no? ¿Ok? La puedo ir a ordenar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir X sub 1 punto ordenar? Porque este ya es un vector, ¿no? Entonces estoy heredando lo que es ordenar y la va a ordenar eso. Así.
Pero la desventaja es, jóvenes, o sea, yo tengo que manejar así, x sub 1 ordenar, ¿no? X sub 1 cargar, entonces tendría que ir yo a cargar en el vector, así como si fuera uno por uno, ¿no? Es como cargar, así por ejemplo acá, X otra vez, ¿no es cierto? X sub 1, ¿no? X sub 1 punto cargar, así, ¿no? Cargar y como se carga randómicamente, ¿no? El problema es, ya entramos en conflictos. Por decir, no importa, ya, n elementos, que aquí voy a decir, por ejemplo, va a ser c elementos, ¿ya? Un número de elementos que voy a cargar entre un rango, no sé, de 10 a 100, no sé. ¿Okay? Así. El cargar randómicamente un vector, ¿no es cierto? Un vector se necesita así, por favor, es cargar, ¿no es cierto? ¿Y qué necesita? ¿Cuántos elementos, no? ¿Y entre qué rango? Ya, ¿ok? Pero ahora resulta que este vector que yo tengo, x sub, no sé, es un vector de vectores. Y el primer vector, estoy diciendo que me cargue, ¿no? Con C elementos, supongamos que desde aquí lo estoy regulando, C es la columna, ¿no? Por decir 5 columnas en un rango perdón, 4 columnas en un rango de 10 a 100, ¿no? Y si es que esto lo meto en un for, ¿no es cierto? Va a decir, ahora carguemos el segundo en un rango de 0 a 100. Así tendríamos que, yo tendría que ir a hacer como si fuera el vector, ¿no? Pero para este vector, ya estoy en vector de vectores, ¿ok? Profesor, pero eso parece que suena mucho mejor. Sí, pero no, ¿no? En ningún momento dado, por ejemplo, lo que hicimos la suma, recuerdo que está por acá, permítame mejor. A ver, aquí está. Cuando hicimos la suma y la resta, ¿no es cierto? Por favor, lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto?, es referenciar a este elemento, a ese elemento, solo a ese elemento. ¿Ya? No todo un vector, o no todo un vector. Y a este elemento, así, ¿ok? Y este más este iba a esta posición del vector resultado, ¿no? Así es. Entonces ya no me permite manejar la matriz así como tal, con dos índices. O sea, aquí ya no hay dos índices. X sub ya no tiene dos índices, tiene un solo índice, ¿no? Entonces estás referenciando solo a un vector, ¿no? O al tercer vector, ¿no? Por favor, dependiendo del índice, pero cada índice representa un vector. Entonces ya me limita, ¿no es cierto?, a hacer suma de matriz, ya no puedo hacerlo. Resta de matrices, multiplicación de matrices. Si yo quiero ordenar esta matriz, no me va a ordenar esa matriz, ¿no? Y si tengo que hacer, a ver cómo le hago. Pero lo que sí me puede hacer es ordenar todo este vector, porque ya tengo como un vector, está ordenado. Le digo que me ordene eso. También, le digo que me ordene esto. Muy fácil, simplemente B sub 2 ordenar, ¿no? Así es. B sub 2 ordene, B sub 3 ordene, ¿no es cierto? Me facilita, me facilita. ¿Ok? Entonces tiene sus pros y sus contras. Pero yo no puedo tocarlo todavía como un vector de vectores, eso lo van a ver probablemente en estructura de datos, ¿ya? Donde ya estoy haciendo la herencia. ¿Esto qué quiere decir? Esta estructura matriz, en realidad no es matriz, es un vector, pero donde cada elemento es otro vector. Entonces es un vector de vectores. Hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, jóvenes, tiene sus ventajas y esta referencia tiene también sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero, profesor, entonces no vamos a poder hacer ordenar una fila de una matriz. Justamente el tema es ese, ¿no? Operaciones ya con filas y columnas, pero considerando matricialmente, no un vector de vectores. Esa es la figura que hay que ver. Y eso no, obviamente, cuando ya la aplicación, en otras palabras, ¿no? Ya no vas a manejar matrices así como tal, fila y columna. ¿No? Así, no hay operación donde toques así un elemento con índice de fila y columna. Pero, oye, tú necesitas manejar un vector de vectores, por favor, conceptualiza bien ese término, vector de vectores, entonces es así. Y haces una herencia. Así es. Aquí ya estás manejando heredado, estás heredando todo lo que es, este es un vector, pero donde cada elemento es otro vector, es un vector de vectores.
vectores. Así es, ¿no? Es más, hasta nos podemos ir haciendo esto. Miren, miren, jóvenes, por favor, con lo explicado, espero que ya se imaginen y miren esto. ¿Qué les parece? ¿Qué estoy diciendo, jóvenes? Donde cada elemento de la matriz es un vector. Cada unito de estos es Tito. Ya no es un solo elemento, es un vector. Imagínense, por favor, hacia el fondo, como usted quiera imaginarse. ¿Ya? Tiene varios elementos. ¿No? Así, ¿no? Entonces, también, o sea, y eso, profesor, hay que imaginarse. Esta posición tiene un vector, haga de cuenta que está ahí atrás, así, valga, 1, 2, 3, así es. Lo mismo este otro es otro vector y ahí están sus posiciones, ¿no? Hacia atrás. Así. ¿Ok? Entonces, y aquí tendría que decir, yo sé, imaginariamente, por favor, ¿no es cierto? Yo estoy diciendo, por decir, puedo hacer esto, x sub 1,1, ¿no es cierto? Punto ordenar. Ajá, oye, el elemento número 1, pero que es un vector, por favor, dije, imagínense hacia el fondo, hacia arriba, si usted quiere, que tiene varios elementos, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, y la estoy ordenando. Pero este ordenar viene, se hereda de la clase vector. Aquí es, por favor, al decir 1, es esto, que es un vector, entonces esta operación es del vector, ordenar. ¿No? Entonces yo ya no tengo que ser ordenar esto, sino que ya viene, ¿no? Del vector, estoy heredando, se hereda. Eso se llama herencia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, jóvenes, se puede. Es lo mismo, otra herencia. Bueno, ya me metí en herencias, no me importa. ¿Puedo hacer así? Hombre. No es cierto. Ajá. No sé. Por favor, jóvenes, yo ya no puedo manejar, si fuera cada elemento un número entero, ¿ya? Estoy diciendo así que cada elemento a su vez tiene un n. Por favor, miren en la primera posición. Cada elemento es un número entero. Cada posición es así, tiene un n. Sí, así es la cosa. Y ya no me puedes manejar x, 1, 1, 1, 2, 1, 3, no. Por ejemplo, si yo quisiera cargar a este elemento, a esta porción de la matriz, tengo que decir así, ¿no es cierto? Lo que ya hemos visto, x 1,1 punto cargar, ¿no? Y voy a cargar, no sé, pues, hombre, con algún valor randómico, no sé. A ver, cargar y mucho depende es en el número entero, cómo se carga, ¿no? Con qué tengo que cargar, o simplemente será un text box, oye, ya tengo, y no puedo hacer esto dentro de la forma, ¿no? ¿Ok? Tendría que sincronizar de otra forma, porque esta es una matriz, pero donde cada elemento es un entero, ¿no? ¿Ok? Un objeto entero o una clase entero, ¿no? Entonces aquí para cargar yo tengo que ver, no sé, pues randómicamente, pero ya, ya, como estoy trabajando en matrices, ya no puedo decir que estoy en interfase, porque aquí están mis índices. ¿Ya? Y en la forma, ¿no es cierto? En el escenario o en el lugar de la forma, yo ya no puedo hacer 1, 1, 1, 2, no puedo. Porque se supone que soy en una clase matriz, no sé, donde sí cada elemento es un entero. Entonces aquí yo tengo que ir sincronizando muchas cosas, ¿no? Cargar, supóngase que la cargo así con un valor, no sé, X, no sé, dato, llamaremos así. ¿No? ¿Ok? Así. Ya. Se supone que yo tengo un dato y estoy cargando. ¿Y qué es el cargado? Es colocar al primer elemento, pero a su n, porque cada elemento es un número entero. Así. Aquí estoy colocando el dato que viene. Jóvenes, entre comillas, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué ventaja tengo aquí? El cargar parece complicado. Yo puedo decir esto. Miren, jóvenes. Termino con esta parte. 1,1, ¿no es cierto? Por favor. Punto verif primo.
Este elemento, el primero de la matriz, que estoy referenciando ahí, la matriz 1, 1, ¿no? Y como cada elemento es un número entero, ¿no? Supóngase que está cargado, no sé, con cualquiera, hombre, 17, ¿no? Así, ok. Y estoy diciendo, primo, ya puedo decir directamente primo. Porque cada elemento de la matriz aquí, ¿no es cierto?, es un número entero, puedo. Pero vuelvo a repetir, lo que no puedo es hacer esto. X de 1,1. Si la dejo volando así, me voy a decir, oye, pero ¿qué quieres hacer con eso? No puedes hacer. No puedo hacer este es igual a, no sé, a un dato 17. No puedo hacer esto. No puedo. ¿Por qué? Porque cada X, ¿no es cierto? Cada elemento de la matriz es a su vez un N. Así tendría que ser. ¿No? Okay. Pero no hay esta figura. Tendría que ser así. X11, pero ya no puedo desde acá ni siquiera colocar punto N. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy en la clase matriz, no estoy en la clase número entero. Entonces, no hay otra que tengo que hacer una acción, una operación de número entero. Cargar. ¿No? Así. ¿Y qué se necesita cargar? Bueno, ya a lo que hicimos, ¿no? Así, un dato, alguna variable que tenga el dato. Tengo que activar con una operación cualquier elemento. ¿Por qué? Porque cada elemento es un número entero. Así. Me ayuda mucho si fuera así, ¿no? Si en verdad quiero cada elemento solo saber operaciones de números enteros, o queda pues así esta definición. Estoy heredando. Cada elemento de la matriz es un número entero. ¿No? Así es. Pero nunca voy a poder manejar así, solamente así como hemos manejado, así. X y no importa constantes o variables, ¿no? Así como estoy señalando, no se va a poder. ¿Por qué? Porque tengo que referenciar alguna operación, porque cada uno de estos es un número entero. O sea, tienes tus pros y tienes tus contras. Pero que se puede manejar, se puede dar, claro, hombre, se puede dar. Vuelvo a repetir, ¿cuándo voy a manejar así, profesor? Termino con con esta aclarativa. ¿Cuándo voy a manejar esto así, n? Cuando todos tus elementos, ¿no es cierto?, requieran, ¿no? Requieran operaciones con números enteros. O sea, tú quieres que este elemento solo quieres saber si es primo, si es par, si es de Fibonacci, si quieres saber si cada dígito son iguales, todo lo que hemos visto con números enteros, ¿no? Okay. Pero ya no me vas a poder hacer suma de matrices. Si no estás manejando una matriz de un objeto de enteros, donde cada elemento es un objeto entero. Así es, ¿no? Así como es. ¿No? Entonces tú me tienes que solo limitar las operaciones a cada uno referenciando y decir qué vas a hacer. ¿Quieres cargar con una posición? ¿Quieres verificar si es primo? ¿Quieres saber si es capicúa? Pero no me vas a poder hacer suma de matrices. Y si es que la puedes hacer, te va a salir más complicado. Que la puedes hacer, no quiere decir que no. Pero tendrías que estar haciendo así, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, cada vez que quieras cambiar esto, tienes que hacer así, esto, x11 punto cargar, ¿no es cierto? ¿Cargar de qué? ¿No es cierto? Del resultado de x, por decir, oh, miren, la suma, ¿no? De x, llamaremos así, o x y otro objeto. Llamaremos, estábamos con b.x entre paréntesis, hombre. Espero no haber complicado, jóvenes. Caray, ¿estoy bien? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. Este tipo de esquema, lo que nos está enseñando, sirve para ejercicios que nos pidan, no sé, verificar si la columna, todos son primos, digamos, algo así. No. Este último que estoy explicando, vuelvo a repetir, esta matriz, si yo lo declaro así como estoy marcando, ¿ya? Me dice que toda la matriz cada elemento de la matriz es un número entero, así como este. Todos son así, todos, ¿no? Este x1,2 tiene un n, así, ¿no?
y va a estar en 0, así, no sé, y hay que cargar, ¿no? Entonces no me estás cargando a x11, me estás cargando a x11, si tú quieres, a n, que tiene un n. Hay una variable porque cada objeto es un número entero, recuerda, ¿no? Así es. Ya. Ahora, tú no me puedes hacer, o sea, la limitante de esto es que no puedes simplemente, decía una vez más, decir solo x11, o sea, no puedes manejarlo solo matricial. Ya. No puedes. Tienes que decir x11 y alguna operación de número entero, cargar, descargar. Inclusive si yo quiero accesar este 17, yo tengo que decir así, permíteme, aquí está, no, aquí está, hombre, así. Si yo quisiera llevar alguna variable, por decir el elemento que está en x111, así, descargar. Pero estoy descargando ¿de qué? Del objeto, ¿no? Este es como si fuera, ¿no? Y esto lo pongo, disculpe, lo pondré a data. ¿Ya? Si yo quisiera sacar en alguna variable este 17, ¿no? Ya hemos visto cómo se carga. Entonces yo tengo que decir x1, 1,1 punto descargar. Me está devolviendo el n de esta porción 1,1. ¿Qué es 17? Sí, a cualquier variable o a cualquier lugar. Entonces, jóvenes, no es directamente, por favor, no es así, ¿no? Mire, eso es directo, ya, ya no puedes hacer esto. Si haces esto y te acepta, estás sacando el objeto, pero este ya debe ser otro objeto. ¿Ok? Entonces, pero no me puedes manejar este de acá como 17, este no me hace caso, este no es referencial 17 porque cada elemento es un objeto. En síntesis, ¿cuándo vas a hacer esto? Cuando tú te limites a que cada elemento vas a hacer operaciones solo de los números enteros. ¿Ya? Vas a cargar cada uno como si fuera un número entero. Lo vas a descargar cuando quieras sacar un dato así. 1,1 punto descargar. Así. Oh, estás accesando. Okay. ¿Quieres verificar si es primo? ¿No es cierto? Perfecto. Aquí lo que hemos dicho, verif primo. Aquí está. O sea, ¿quieres saber si es capicúa? Perfecto. ¿Quieres saber si no tiene dígitos? Contar dígitos, no sé, pues con los dígitos que todo que hemos visto, ¿no? Si los dígitos están ordenados. Entonces, cuando trates de hacer operaciones donde todo, ya no vas a hacer sumas, resta, multiplicar, nada, ni sumar cada elemento, ni referenciar, nada, sino todas las operaciones de estos elementos son de números enteros, hazme así. ¿De acuerdo? Y hace rato dijimos, ¿no es cierto? Bueno, como que suena un poco complicado imaginarse también, pero es esto. ¿Se puede así? Se puede. Cada elemento es un vector, por favor. Cada elemento a su vez es esto. Es así. B sub, no sé, así. Tiene elementos, ¿no? No sé, por decir, tiene un elemento, no sé, 12, 34, 23, 10, ¿no? Tiene así. Y a su vez tienes un n, ¿no? Internamente, donde esa n te dice, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. A cada elemento del vector es de la matriz, es un vector. ¿No? Donde tú tienes que, por favor, estoy haciendo lógicamente, se supone que has cargado, ¿no? En el vector vas a ir a cargar x11 cargar, pero vas a ir a cargar como el vector carga. Y supone que tienes cargado así, ¿no? Así. Y aquí tienes otro vector, ¿no es cierto? B, sub, ¿no es cierto? A su vez tienes otro vector, llamaré así, por ejemplo, 10, 20, 30, por decir nada más así, ¿no? Así. Y tienes un n, ¿no es cierto? Que dice que vale 3. Aquí tienes un vector de 4. El segundo elemento es otro vector, pero un vector de 3 elementos. El tercer otro elemento es otro vector, pero no sabemos de cuánto, ¿no? De 100, de 50. Aquí que estás manejando, cada elemento de la matriz es un vector. Así. Pero no me puedes manejar x11, ¿no? Cuando me manejes x11, ¿no es cierto? Me tienes que referenciar a una operación de un vector, porque cuando yo digo x11, aquí está, ¿no es cierto? O así, más que todo, ¿ok? No puedo decir así, no puedo referenciarlo así.
¿no? Porque este tiene un vector, tiene un arreglo B y tiene una dimensión N. ¿Okay? Entonces, algo me tienes que decir con esto, o sea, cargar el vector, descargar, ordenar, ¿no es cierto? Sacar, no sé, todas las operaciones con vectores, pero tienes que ver cómo la haces, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, de hacerla, haces. Ordenar, por ejemplo, es fácil, la va a ordenar. Pero ya cuando tienes que llevar de aquí a otro elemento, filtrar, por ejemplo, llevar elementos pares a otro, ya tienes que ver cómo le haces, ¿no? Okay. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Perdón, jóvenes. Resulta, jóvenes, por favor, me estoy desviando mucho del tema, ya por hacer una aclaración, pero ahora me voy a ir, no sé dónde me voy a ir, pero voy a destruir todo esto, ¿ya? Por favor. Así. Espero que se haya tenido, o por lo menos hayamos ganado una experiencia en cuanto a, caray, también se puede manejar esto de otras formas y maneras. Claro que sí, hombre, se puede, no quiere decir que no. ¿Ya? Pero tienes que ubicarte, ya más o menos hemos dado pistas de cómo manejar estos, ¿no? Por favor, eso ya se llama herencia, es otra propiedad de la programación orientada a objetos. Herencia, ¿no es cierto? Heredas. En este caso, por favor, una estructura hereda otra estructura, aunque sea simple. Así como decíamos, ¿no? Esta matriz es de enteros. Está heredando todo lo que se hace. Cada elemento va a ser una operación de todo lo que se hace con enteros, ¿no? Esto va a ser un vector de todo lo que se hace con vectores. Así. Heredas. ¿De acuerdo? Aquí estamos en informática. Entonces, informática es hablar de información, ¿no? Y hablar de información es hablar de una estructura. Y esta es una estructura matricial. ¿Ok? Entonces, si esta estructura va a heredar, ¿no es cierto? Nosotros, por favor, a ver, nosotros como seres humanos, ¿no? Cuando hablamos de herencia, hablamos de los quintos, ¿no? Más que todo del dinero, hablamos, oye, tengo buena herencia, dicen. Cuando alguien dice tengo buena herencia, quiere decir que te han dejado buena plata. Entonces, eso es lo que está en nuestra mente, ¿no? También la herencia, jóvenes, ¿no es cierto? Son nuestras características, nuestros rasgos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, a Moyo lo ven ustedes moreno, ¿no es cierto? No sé si me han visto, oye, pero espero que en cámara se vea también eso, ¿no? Entonces alguien puede decir, oye, su padre debe ser moreno, o su madre debe ser morena. ¿Okay? ¿Okay? Entonces es así, ¿no? Si Moyo tiene estatura mediana, ¿no es cierto? Sus padres deben ser medianos, ¿no? Si Moyo fuera, disculpen, muy alto, una persona alta, ¿no es cierto?, en estatura, ¿ok? Entonces debe decir, oye, Moyo viene, no sé, pues de alguna familia ¿no? De altura, ¿no? En estatura, ¿no? Entonces, esa es herencia, ¿no? Entonces nosotros biológicamente heredamos, ¿no? Pero ahorita yo no estoy en biología, ni estoy en medicina, estoy en informática. ¿Y qué se ve en informática? En información, y tienes que procesar información. Y la información está en estructuras simples o estructuradas, como esta. La clase matriz es una estructura matricial, estructura, ¿no? ¿Okay? Entonces, esta estructura puede heredar otra estructura. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de herencia, es así, ¿no? Pero al estar heredando, no solamente se hereda ese dato, o sea, hace dato decíamos, no solamente va a heredar esto, un N, sino también va a heredar todas las operaciones que se hacen con ese número entero. Todo, cargar, descargar, todo. Y no puedes trabajar, me decía, este elemento como un elemento simple, esta posición de la matriz, sino como un número entero. Tienes que activar con una operación. X 1,1, punto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ya estás restringido. Pero si tu ámbito de operación, decía, es puros enteros, excelente, pues, cae de película, ¿no? Ahí tienes que aplicar la herencia. Eso es herencia, jóvenes. Entonces, cuando se hereda, hace rato dije, estoy heredando N y también, así, por favor, un hito más, a ver, ¿no? Así, este primer elemento, ¿no? Hombre, ¿no? Cuando estoy así, en la primera posición, estoy heredando N, así, hombre. Así. Estoy diciendo que tengo una propiedad N, no sé, ¿no?
que va a comenzar en 0 y estoy heredando todas las operaciones, todo, cargar, descargar, ordenar esos dígitos, no sé, todo. Esa es la herencia, jóvenes. ¿Sí? No sé si estamos bien. Bueno, me quedo ahí, jóvenes, por favor. Ahora me voy a ir a lo... Bueno, como estoy manejando ya la matriz, valga el término, como matriz, no como un vector de vectores, ni una matriz como objetos enteros, no, sino estoy manejando elementos de una matriz, así, algebraicamente, ¿no? Álgebra lineal, ¿no? O sea, entonces, un elemento de una matriz, ok, es un conjunto de elementos y tú vas a referenciar a las posiciones o al elemento a través de sus posiciones. Índice de fila y columna. Ahora se pueden hacer, decía, muchas operaciones, ¿no es cierto?, con filas y columnas, y eso es una operación vectorial. ¿Ya? O sea, la lógica tiene que ser, tienes que pensar como un vector, ¿no? Normalmente, jóvenes, me voy a estas operaciones. Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, me voy a ir a esto, ¿no? Por decir, discúlpeme, voy a una primera operación. Por X razón, motivo, quiero algo muy simple. Sumar las filas de, ¿no? Las filas de la matriz. Sumar, sí, a las filas de una matriz. No, mejor así nomás. Sumar se empieza así, una fila NF, la llamaremos, de una matriz, ¿no? Así es, por decir, ¿ya? Lo que yo quiero es, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es, supóngase que tengo esto para no destruir los jóvenes, ¿ya? Discúlpenme. Si yo tengo está cargado mi matriz, supóngase 5, ya, no sé, 6, 3, 8, ¿ya? Por favor, y los otros también están cargados, por si acaso, ya no sé. 3, 6, 3, 3, no, hombre. 3 decía, 4, 3, 2, 3, ya. Un segundito, lo cargaré. 6, 4, hombre. 5, 2, 2. Y finalmente, ¿no? Supóngase que está cargado este. ¿No? Ahora, no se va a necesitar, pero también se puede, ¿no es cierto?, decir, por ejemplo, sumar una fila NF, número de fila, quiere decir esto, ¿ya? O sea, tú, si vas a sumar una fila, puede ser esta fila, ¿ah? O puede ser esta fila, o puede ser esta fila, pues la fila que tú quieras, hombre. Dices, quieres hacer una operación para que sume una fila, sume los elementos de una fila, así, tan sencillo. Entonces tú tienes que decir por lo menos qué fila, qué número de fila. Entonces aquí va el parámetro. Supóngase que este es un parámetro y en ese parámetro supóngase que le voy a decir, oiga, quiero hacer la fila número 2, por decir. ¿Okay? Entonces voy a sumar, por favor, este. No. ¿Ok? Y me va a decir 3 más 4 es 7, más 2 es 9, más 3 es 12, ¿no? 2. Este resultado, por favor, a ver dónde la pongo ese resultado, ¿no? El resultado, ¿no es cierto? Resultado, según este ejemplo, es igual a 12. Es una función. ¿Ok? Y si le vuelvo a hacer la misma operación, ¿no es cierto? A NF lo pongo, por decir, 3, no, 4, y la vuelvo a coser la misma operación. Yo sé que esto me suma una fila, ¿no? Entonces va a venir acá y va a decir, ¿no es cierto? Va a ser esto, 5 más 5 más 5 más 5. 5 por 4 son 20. El resultado, en este otro caso, ¿no es cierto? Por favor, el resultado, en este segundo caso, va a ser igual a 20. Pero es la misma operación. Lo único que he parametrizado, le he dicho, oye, sacame la suma del primero, sacame la suma del cuarto, sacame la suma del tercero, de cualquier fila. Sencillo. ¿Y cómo lo vas a hacer entonces? Tienes que concentrarte, por favor, regresaré a esto, ¿ya? Concéntrate en una fila, supóngase que fuera la fila número 2, ¿ya? Estos elementos de acá voy a sumar, ¿no? ¿Ya? Eso es como si fuera un vector, ¿no? Estás viendo como si fueran elementos de un vector. Entonces, este índice, este número de fila va a quedar fijo porque es un parámetro, ¿ya? Entonces, en todos estos, aquí por favor relacionemos, estoy aquí,
Si ustedes miran, ¿no es cierto? Pues el índice de la fila, que es 2, el primero, 2, 2, 2, 2, ese 2, 2, 2 va a ser este. Parámetro. Y entonces, ¿en qué tienes que concentrarte para hacer la suma de estos, ¿no? De estos elementos de esta fila de la matriz? ¿No? En el índice de la columna, que es el índice de la columna, es la columna 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo solo voy a hacer variar ese índice, ¿no es cierto? Porque este índice, este parámetro, que también es un índice, va a quedar constante acá porque es 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces el índice aquí va a variar. Este índice de la columna, llamaremos así, disculpen que lo haga así un poquito, ¿no? Esto lo llamaremos C1, ¿no? C1, ¿no? Entonces C1 para este elemento solo voy a hacer variar C1. C1 cuando valga 1, entonces, y el índice de la fila será NF. Ya referenciando, yendo un poquito, ¿no es cierto?, a la lógica, ¿cómo voy a referenciar esa matriz? O esas filas de la matriz X, ¿no? No importa, NF, C1. Ya está. ¿Y NF qué es? Es un parámetro que dice la fila. Fila 2, ¿no? Y es de la columna 1. Perfecto. Entonces yo tengo que hacer variar solo esto. 1, 2, 3 y 4. Solo aquí va a variar C1. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Para decir X11, digo X21, X22, X23 y X24. Perfecto. Entonces, esto se me hace tan simple como decir, ¿no es cierto? Disculpen, no importa que sea así, ¿no? Para C1, que varía, ¿no es cierto?, desde lo que es 1 hasta lo que es C. Recuerde que, por favor, esta matriz tiene dimensiones de F, que está acá, y C, ¿no? 4 por 4, en este ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a ir índice, que solo tengo que hacer variar, decía, este índice de la columna, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta C, pues. Entonces, C1 que varía de 1 a C, y esto es diferenciando aquí esos elementos del vector, ¿no? NF se queda constante, es el parámetro que viene, y solo C1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, es este y este. Esa es la referencia. Ya estoy referenciando a una fila cualquiera que es NF, pero con el índice de todas las columnas, ¿no? Desde 1 hasta el número de columnas. Perfecto. Esta es la referencia a una fila NF. ¿Qué vas a hacer con el referenciando a esto? Voy a sumarlo. Súmale, pues, hombre, no hay problema, un sumador. Listo, ya está. ¿Sí? Y decimos luego, ¿no es cierto?, fin. Aquí ya no estoy haciendo como un vector. Si tuviera un vector de vectores, decía, no, yo debía decir XNF, C punto directamente, ¿no es cierto?, o sumar. Okay. Entonces, que se puede, profesor, también se puede si manejo herencia, ¿no? Pero aquí ya no ya no puedo hacer una mezcolanza, ¿no? No puedo en algún rato así manejar elemento por elemento. Aquí estoy manejando elemento por elemento. 3. Luego estoy manejando el 4, ¿no? Y lo estoy sumando ese elemento. El 2, ¿no? Entonces, si fuera un vector de vectores, ya no puedo hacer eso, ¿no? Okay. Pero claro, y esta operación es semejante a eso. Esa, como decir, ¿no es cierto? X de NF, C1, punto sumar. Esto que estoy haciendo es lo mismo que esto. Si fuera, no, bueno, ya no. Esto así. Ingeniero, disculpe, otra preguntita. Dígame. Para multiplicar todos los elementos de esa fila, y restarlo, ¿sería el mismo patrón? ¿Solo sería cambiarle el signo? Claro. O sea, solo, si quieres multiplicar 3 por 4, por 2, por 3, etcétera, ¿no es cierto? Pues ya ese ya no comenzaría, es muy importante, ¿no es cierto? ¿Okay? Disculpen, ¿no? Aquí está sumando en primer lugar, ¿no es cierto? Y terminaremos. Tengo un sumador o un acumulador que comienza en 0, ¿no es cierto? Ahí estamos bien, ¿ok?
Entonces aquí empieza a sumar todos los elementos. 0 más 3 más 4 más 2 más 3 te va a dar 2. Y aquí ya terminaré, por favor. No sé, disculpe, ahorita lo retornar, ya puedo ver que es una función porque es un valor simple que me devuelve. Retornar la suma. Listo. Ahora mucho depende de dónde la quieres llevar, eso ya aparte, ¿no? Pero ya tienes ahí la suma, ¿no? Y si quisiera multiplicar, profesor, ¿no es cierto? Ah, muy bien, multiplica. No sé qué hice. Así. Pero ese ya no puede comenzar en 0, ¿no? Tendría que comenzar en 1, ¿no? Entonces, 1 por el primer elemento, 1 por 3, 3. Ah, ya tiene. En la siguiente, ese ya tiene acumulado 3, ¿no? En la siguiente, 3 por 4, 12, ¿no? 12 por, ya, este ya tiene 12, 12 por el siguiente, ¿no? Entonces, como es acumulador cada operación que hace, entonces, la primera que hace 1 por 3, 3, la llama el resultado 3. Y en la siguiente, ya este resultado, estito, ¿no es cierto? La utiliza ya acá, 3, dice 3 por el siguiente, por el 4, ¿no? Y ahí va. Cuestión de ubicarse los más jóvenes, ¿no es cierto? Que podemos hacer multiplicación también. ¿Quieres dividir todas? Divides también, no hay ningún problema. ¿Ok? Cualquier operación. ¿Quieres hacer, por ejemplo, quieres solo estos elementos del vector, quieres manejarlo así como acumulaciones más, menos, el factorial de cada uno de ellos, ¿no? Claro, ya no puedes hacer así, ¿no? Quieres sacar el factorial y acumular el factorial, ¿no es cierto? Ah, tienes que ser así, así. Primero, ¿no es cierto? Tengo que tener un objeto de la clase número entero, llamaremos n1, punto cargar, ¿verdad? Estoy suponiendo que ya tengo un objeto de la clase número entero, que es n1, cargar, ¿no es cierto? Y voy a cargar con x de nf, c1. Ah, estoy cargando a n1, ¿no? En vez de referenciar así como estoy haciendo, ¿no es cierto? Ese elemento de acá, ¿ok? La estoy cargando a un objeto n1, ¿ya? Que es un número entero. Y a este sí puedo decir factorial. Ah, aquí puedo hacer esto. N1 punto. Ah, eso que cargué, el elemento de la matriz, ¿no es cierto? Este 3, lo cargué a un número entero. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el factorial. Y el factorial no puedo sacar si no es con un objeto de la clase entero. Entonces tengo que tener aquí un n1 es de tipo nn. La cargo el 3. Y aquí estoy diciendo, sáqueme el factorial del 3. Ah, ya estoy sacando el factorial del 3 y la estoy sumando. Y entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? El siguiente elemento, 4, la cargo al número entero, saca el factorial y la, bueno, estoy multiplicando, debería ir sumando. Más, ¿no? Más. Ah, aquí estoy sumando los elementos de la matriz, sacando el factorial. Así de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, que se puede, pero ya estoy usando, ¿no es cierto? Ya estoy utilizando la clase. Aquí es utilizar el objeto, ¿no es cierto? No estoy heredando nada, sino este ya es esta N1, profesor. ¿Y qué va a hacer con ese? La clase número entero es mi clase amigo. Se dice amigo. ¿Ya? Y si es que la matriz, como a principio la puse de tipo N, así, estoy heredando, que es otra cosa. Aquí no estoy heredando nada, ¿no? Aquí estoy referenciando mi matriz como tal, aquí está. Hasta ahí es un elemento cualquiera de la matriz. Claro, regulando esto estoy referenciando al 3, al 4, al 2 y al 3. ¿Qué estoy haciendo con cada uno? Estoy cargando a un objeto, número entero. ¿Para qué? Para sacar el factorial y estoy sumando. Aquí estoy haciendo esto, si usted quiere, valga. Así. ¿No? Así estoy haciendo. ¿Ya? No sé si me la piden así, pues, pero estoy haciendo así, ¿no? El factorial de cada uno. No estoy cambiando, por favor, el elemento, sino la operación que estoy haciendo es sacar el factorial de cada elemento y sumarlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Que se puede? Obviamente que se puede. Jóvenes, me iré a lo que estaba yendo, ¿no es cierto? Así, por favor. Esto también que se puede usar, sí, pero ahorita no lo estoy usando, ¿ya?
Simplemente estaba haciendo así tan simple como esto. Referenciando a una matriz X, NF, C1. Y eso hemos dicho. Este de acá. Simplemente estás referenciando, como lo que hemos visto, estás referenciando toda una fila, ¿no? A través de este parámetro NF, que te dice que es 2, ¿no? Y C1 que varía 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces estás referenciando esto y estás sumando. Perfecto, tan simple. Muy bien. Y esta es la lógica, ¿no? Por favor, lo completaremos un poquito caray, da pena dejarlo así, pero no importa. 2, ¿no? ¿Qué tengo como entrada? ¿No? ¿Cierto? Un NF, un número de fila cualquiera. ¿Qué tengo como salida? Pues como salida tengo un acumulador, un S, ¿no? De tipo entero. Como son enteros, ¿no es cierto? También la salida es entera. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una cajita, ¿no? Una cajita simple, lo hemos hecho varias veces, así, ¿no? Listo, no hay problema. Este es una función, ¿no? Es una función, y le vamos a poner un nombrecito, no sé, suma fila, ¿no? Sumar fil, así, ¿no? Una fila cualquiera, ¿no? Una fila cualquiera, depende del parámetro, ¿no es cierto? Okay. Y listo. Entonces tenemos así, permítame. Ok. Para tenerlo más cristiano. Ya está, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí está la caja negra, ¿no es cierto? Y la lógica está acá, ¿ya? Entonces este es el 3, ¿no? Hombre, lo hice más grande, pero no importa. Este es el 3, ¿no es cierto? Que dice inicia, ¿ok? Y después la lógica está acá, ¿cierto? Permítanme, jóvenes, por favor. No quiere. Bueno, no quiere bajar. Bueno, creo que me voy a tardar mucho haciendo eso, pero lo pondré nomás inicio. Y... listo, no hay problema, ¿ya? Los jóvenes, esto me hace para una fila, pero el objetivo muchas veces, jóvenes, sumar una fila, sí puedes tener, ¿no? O cualquier dato dices, tú sumas esto, sumas este, otro. Pero cuando se presenta, a veces, por favor, cuando hay notas y todo, ¿no? Si recuerdan el Excel, ¿no? Tiene esta estructura matricial. Entonces, lo que se trata de hacer es que esta suma, ¿no es cierto?, esté aquí, en todos estos. ¿Sí? Pero ya es otra operación, por favor, que estoy haciendo. Me explico mejor, ¿ya? Me explico mejor. Así, ¿ya? Voy a hacer otra operación que dice sumar las filas de la matriz, ¿no? Donde el resultado se encuentre al final de la fila, ¿no? Entre paréntesis, última columna. Explico. Me adelanté un poco para hacer el ejercicio anterior, pero en realidad la llamaremos el requerimiento parte así, cuando te piden, ¿no es cierto? No te dicen haz de una filita, sino te van a pedir así. Oye, yo quiero que si estamos manejando una matriz, ¿no es cierto?, me sumes esta fila y el resultado esté aquí, ¿no es cierto? Así. ¿Cuánto es el resultado? ¿No es cierto? 11, 11, 10, 19, 22. 22 es, ¿ya? Y luego me sumes este otro. 12, hemos visto, ¿no? Me sumes este otro. 13, 14, 15, ¿no? Así. Me sumes este otro, 15. Y me sumes este otro, 20, ¿no? Así, ¿no? Pero donde las sumas, ¿no es cierto? Donde las sumas están en la última columna, ¿no? Así. Mi matriz era esto, no sé. Ahora quiero que me haga la suma de esta fila, el resultado acá. También me sumes esta fila y el resultado acá. También me sumes lo que se hace en el Excel, ¿no? En el Excel tú lo haces, ¿no es cierto? Haces una operación, te ubicas acá y dices la suma de todo esto y ¡clac! Te sale ahí. Y luego la copias y la desplazas así, ¿no? ¡Clac! ¿No? Suponer que esta es en Excel, la desplaza y le dices pegar, ¿no es cierto? Copia esta misma fórmula y copia para esto, o sea, hace la misma suma de acá, esta es la suma de acá, no, ese hace el Excel.
¿Y yo cómo debo hacerlo si estoy manejando como matriz? Si me dicen, oiga, haga la suma de las filas y póngale en la última, pero sigue siendo toda una matriz esto. Es más, la matriz va a crecer aquí, ya no va a ser después 4, va a ser, valga, ¿no es cierto? Por favor, aquí. Va a ser 5, ¿no? Uno quiere ir este. Ya, no importa, ¿no? Ok, este ya no va a ser 4, sino va a ser 5 después. Perfecto. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú tienes que hacer una operación de todos los días. Lo puedes hacer de un solo saque, se puede. Pero te dijo, ¿no es cierto? O te van a decir, oye, sumame esta fila y ponme acá. ¿No? Es sumar una fila. Entonces tú lo que vas a hacer es, primeramente, lo que hemos hecho. Tengo que sumar para una fila cualquiera. Aquí está. Este hemos hecho. Para una fila cualquiera. Una vez que yo tengo para una fila cualquiera, ahora simplemente voy a sincronizar. ¿No? Voy a decir para la fila 1, por favor, hágame la suma, que ya lo tengo el de arriba. Lo voy a mandar NF1 y el resultado lo voy a colocar acá. En la misma fila que ese dato va a estar con NF, valga, ¿no? Así. Ese dato va a estar NF1, ¿no? Le voy a decir la fila 1, súmeme, ¿no? A la operación anterior. Me devuelve el resultado y la voy a poner en la misma fila, en NF, pero en C más 1. C es 4 todavía, pero en la última columna. Aquí. Perfecto. Y luego vas a hacer lo mismo para la fila número 2. NF. Lo voy a hacer variar, ¿no es cierto? Así. NF ahora para 2 lo mismo, ¿sí? Llamas para NF el que sume la fila 2 y el resultado vas a colocar a esa misma fila y a la columna C más 1, o sea, la columna 5. Y vas a repetir lo mismo para este y lo mismo para este. ¿No? Así. Perfecto. Muy sencillo. Entonces, ¿cuántas filas vas a sumar? ¿O cuántas filas tengo? Pues, no sé, una fila, 2 filas, ¿no? 3 filas, 4 filas. Entonces yo me voy a variar, voy a hacer, ahí estoy ya trabajando como un vector de vectores, ¿no? Para la fila 1, lo voy a hacer un tratamiento de vector. Vaya a sumar esa fila de esa matriz, que es como un vector. Luego voy a incrementar, ¿no es cierto? Vaya a sumar la fila número 2 y póngame acá. La fila número 3, póngame acá. Ya estoy con la idea de el vector, o en una operación de vector de vectores, con la idea, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer variar? Un índice de fila, ¿no? Que vaya, ¿no es cierto? Haciendo de NF, o un NF, lo haré aquí, desde aquí manejaré un NF, ¿no? Pero que no es parámetro, por si acaso. Por favor, ahorita lo hacemos, ¿no? Un NF, así. NF que varía desde 1 hasta lo que es F. Este foro me está diciendo, ¿no es cierto? Que voy a cualquier variable, pero lo pondremos en F, ¿ya? Para ubicarlos. ¿No? Hubiera sido mejor, ¿no es cierto? Una fila, así como manejamos. La fila la voy a manejar desde 1 hasta la... es el número de filas. Pero la manejaré en F, no hay problema. Haría desde 1 hasta F. ¿Qué voy a hacer con cada fila? Me dice acá. Oye, lo que tú vas a hacer con cada fila es esta, ¿no? Vas a ir a sumar. Vas a ir a sumar, ¿cómo se llamó? Sumar fil, ¿no? Y mandar un F. Entonces, sobre la misma matriz que estamos trabajando, por favor, tenemos una matriz, ¿no es cierto? Voy a decir sumar, ¿no es cierto? Fil, entre paréntesis, ¿no es cierto? Necesita un parámetro, ese parámetro es NF. Y profesor, ¿y de cuál matriz va a ir a sumar acá? Se supone del mismo objeto que ha llamado aquí, ¿no? Un objeto cualquiera. Entonces estás llamando a la operación esta y le estás diciendo que es la misma matriz, ¿no es cierto? Que se está enganchando al mismo y le estás mandando un NF, ¿no? Y aquí, ¿qué te está haciendo? Te está sumando. Bueno, si le has mandado uno, te está sumando este, ¿no? Y te devuelve acá la suma de una fila. ¿De cuál? De NF. Si NF ha sido 1. ¿Dónde la vas a llevar? Eso, ¿no es cierto? La vas a llevar a la matriz. Esto lo vas a llevar aquí, dice a X, entre paréntesis, de NF, el mismo número de fila que ese dato estás manejando, coma, C más 1. Así. Es igual.
Muy bien. No, estoy yendo, vuelvo a repetir, estoy yendo a sumar la fila de una matriz de NF, si NF es 1, estoy yendo a sumar la fila 1, arriba, me devuelve el resultado y ¿dónde tiene que estar? En esa misma fila y en la columna más 1, ¿no? C más 1, que es aquí. Aquí está. En NF, en la fila 2 y C más 1. Perfecto. El resultado de esa función la estoy colocando aquí. Estoy haciendo este de acá. Listo. Eso es. Ahora, NF incrementa, ese índice de fila, ¿no? Incrementa esto y estoy diciendo, vaya a trabajar otra vez la misma matriz, es la misma matriz, pero que va a ir a trabajar con la fila número 2 arriba, ¿no? Viene acá y trabaja esa misma matriz, saca la suma de la fila 2, regresa acá, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con? Lo colocamos en la fila número 2, pero en la columna más 1. En esa misma fila, en la columna más 1, ¿no? Ya estoy colocando ahí. Y continúa NF, ¿no es cierto? La fila número 3, la fila número 4. Y aquí las filas. Okay. Aquí ya estoy trabajando a las filas como un vector de vectores. Una fila es un vector, le estoy diciendo vaya a sumar, ¿no? Y póngame al final de esa fila, ¿no? Vamos a la siguiente fila, súmame la siguiente fila y su resultado al final de esa fila, que es la columna más 1. Y así. Perfecto. Aquí ya no hay esto. Ya no es función, no. La matriz tenía este estado, ¿no es cierto? ¿De qué? De una matriz cualquiera. Ahora va a tener más esto. Así. Perfecto. Lo único que me falta, está cambiando de estado. Ya no va a tener 4 por 4, va a tener 4 por 5, ¿no? Donde yo sé que el resultado está en la última columna. Ahora, tal vez, para no entorpecer esta matriz, profesor, pero ya estoy mezclando los datos con algunos resultados, ¿sí? Pero para no entorpecer, tal vez puedes llevar a un vector. Ya te estaría trabajando con un vector, con un objeto vector más. Esto llevaría a un vector. ¿Y cómo sería eso? Pues un vector, ¿no es cierto? Yo tendría que tener un objeto vector, ¿no? Así, si usted quiere, ¿no? Llámese vector B, ¿no es cierto? B1, llámese por favor aquí B1 punto, tendría que decir cargar. Carga. ¿No es cierto? A la posición NF. Así. ¿No? Ya, así es. Permítame. Permítame. Quiero ir al vector B1. Haga de cuenta que sea vector, sí. Punto cargar, sí, la suma. Pero, ¿y la dimensión? Ya. Ya no. ¿No? O sea, el problema es que aquí yo no voy a manejar pues un solo vector para sumarlo, al final va a tener el último nomás. O sea, si yo quisiera llevar a un vector, ¿no es cierto? Entonces no sería así, simplemente sería, disculpen, bueno, el problema es que lo estoy tergiversando, ¿no? Así, simplemente es así. ¿No? Entonces, es más, no tiene ni lógica, ¿no? Así. B1 punto cargar, estoy cargando a un vector, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué hago con este vector? O sea, ¿no? Si lo estoy llevando y ya tendría que ser alguna otra operación, ¿no? Entonces, a este vector tengo un B, así, estoy pensando que tengo un B, que a su vez tiene un vector, ¿no es cierto? Y este está cargado, ¿no sé? Bueno, voy a llevarlo aquí el resultado de esta suma, que va a ser 22. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces, es más, puedo llevarlo, permítame, el problema es eso, vector B1 punto, el problema es ese vector, solo puedo operarlo, cargar NF, cargar a esta, pero cargar tengo que decir así, permítame, sumar, ¿no? Esta suma voy a cargar, pero aquí estoy cargando, ¿no? Fíjense que no es tan manipulable, ¿eh? Así es. Porque aquí estoy diciendo B1 punto cargar el vector, ¿qué? Voy a cargar solo un elemento, 22, ¿no? Así como es. O sea, se hace complicadito.
¿no? Se hace complicadito. Yo tengo que sincronizar y debería de decir así, por ejemplo, ve uno cargar su 1, pero no puedo manejarlo aquí como vector porque estoy en matrices, por decir NF, ya lo que hace rato decir. Así, ¿no? Así. Pero oye, voy a cargar, ¿qué vas a cargar? No puedes. Aquí ya estoy haciendo así, permíteme. B1 punto, fíjense que todo se distorsionó, ¿no? Todo. B1.nf es como decir, oye, pues a una posición del vector voy a llevarlo a la suba. Se está complicando, ¿no? Se está complicando. Entonces lo dejaremos nomás, por favor, ¿no es cierto? Es que tengo que, si yo llevo a un vector, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ese vector dentro de una matriz? No, vuélvame el vector. No puedo, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que tendría que hacer es desde la interfase, decir, oye, a este vector y recién ese vector despliegueme, etc. No es tan sencillo, por si acaso, jóvenes. Mejor lo dejaré nomás como estaba, ¿ya? Disculpen, muchachos. Disculpen. Estábamos ahí y sí, ¿no? Por favor. Lo estoy dejando y listo, ¿no? Lo único que me falta es C es igual a C más 1. ¿Cuál es eso, profesor? Aquí C más 1, C siempre ha trabajado con 4, ¿no? A la última columna y más 1 lo podríamos 5, ¿no? Así. Entonces, pero eso ya tiene que quedar oficial, C más 1, ¿no? O sea, siempre C. O si usted quiere, aquí le hace C más 1 y le pone C y ya está incrementado, o sea. C tiene que crecer en 1, ¿no? Porque estamos colocando un elemento más o una columna más ahí en la matriz. Entonces, es así, ¿ok? Quedaría así. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Sumar filas, sumar fields, lo pondré así, en plural, filas. Pero ya no tengo parámetro, es para todas las filas, ¿no? Está haciendo esto, sumar todas las filas. Esta fila, dejarlo al resultado ahí. Suma la siguiente y el resultado ahí. Suma la siguiente y el resultado ahí, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces, este no es procedimiento, por favor, ¿no? No es, si no es una función, digo, no es función, es procedimiento y no retorna nada, sino cambia el estado de una matriz, ¿no es cierto? Estaba en una matriz que es que tenía 4 por 4, ahora estoy en una matriz 4 por 5, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde estoy? Aquí. Voy a ir copiando los jóvenes, ¿ya? Este de acá, necesito este de acá, este suma una fila, ¿no? Así. Aquí. No recuerdo qué operaciones hemos hecho, pero igual, ¿no es cierto? Este es public, es una función, se llama sumar field, ¿no? Lo llamaba así, field, una fila, y necesito un número de fila, ¿ok? NF as integer, el número de fila. Dios, qué barbaridad. Y el resultado as integer, ¿no? Es una función. Hemos dicho, vamos a tener S, recuerdo, as integer, el acumulador, ¿no? Ese acumulador, bueno, ya la lógica viene. ¿Qué más tenemos ahí? ¿No? Pues la lógica, control V, ya está. Ah, y este no comienza en 0, en 1, en 0. Este es un for. Y este es un to. Y este de acá es un next. ¿No? Y este de acá es un return. Ahora la pregunta es, jóvenes, profesor, ¿y de cómo sabe usted que está manejando matricialmente? Cuando yo hago esto, ya estoy manejando matricialmente. Eso es referencia a una matriz, así, con índice de fila y columna, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es sumar, ¿no es cierto?, de una matriz, pero solo una fila, los elementos de una fila, eso hemos visto, ¿no? Por favor, ya. Esto por sí misma, solo desde la interfase puedo manejarlo, también desde acá lo manejamos, pero por sí misma no tiene mucho sentido, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces le ayuda al otro, valga el término, ¿ok? Voy a hacer este filtrito. Este es un procedimiento, ¿no es cierto? Así, control C. Entonces me voy acá, otra vez. Este es un public
Sub es un procedimiento. Sumar filas, ¿no? Fields, ¿dónde está? Fields. No tiene entrada nada, ¿no es cierto? Ninguna salida, nada. Entonces, y tenemos dim que tengo acá. NF lo usamos como para list. Así, control B, ahí está. Ese no va. No, este no va. Dice, este es un for, ¿no es cierto? For de NF desde 1, 2 hasta el número de filas, y lo que hace es eso, y este es un next, ¿no? Un next, y este es así, y termina ahí. ¿Listo? Ya. Entonces yo voy a llamar solo a este, ¿no? Y como tengo una, bueno, no sé qué tengo, pero aquí la llamaré, ¿no es cierto? Ok, por favor, aquí. Sumar filas de la matriz, ¿no? Donde se supone, como es un procedimiento, no necesito ningún parámetro, además, es tan simple como, a ver, ¿qué manejo aquí? M1 punto, sumar filas de una matriz, sumar filas, listo. ¿Listo? Es procedimiento sencillo. Ya está. Vamos a ver. Vamos a verlo. Cargaré una matriz de 4 por 4. Tengo que trabajar con la primera matriz, ¿no es cierto? 4 por 4 en un rango de 1 a 9, ya cualquiera. Matriz, ¿no es cierto? Cargar. Aquí está. Descargar. Listo. ¡Oh, Dios! ¿Y qué hace esto? Pues no sé qué hace. Cargar. Dios, no sé qué hace. Está cargando en secuencia, muchachos. No hay el cargado randómico, ¿no? Ya no importa. Entonces que sea de uno en uno. Así. Ya no importa. Vamos a descargar para que se vea mejorcito. Ahora sí, ¿ya? Ahora, lo que decimos es sumar las filas y vamos a ver. ¿Dónde está? Sumar las filas. Ya está. La descargaremos. Se supone que va a aparecer una columna más ahí. Descargar. Ahí está, no sé. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. El último elemento es la suma, ¿no es cierto? Y el otro, 6 más 5, 11, 18 más 8, 26. Está bien, ¿no es cierto? Y ahí vamos. ¿Qué lo ha hecho? Lo ha sumado todas las filas y el resultado está en la última columna. ¿No es cierto? Ahora, y se puede hacer solo una sumita de aquí, profesor. Claro, también puedes llamarlo, ¿no es cierto? A cualquiera de ellos y termino. Simplemente dice sumar una fila cualquiera, digamos, ¿no? Eso necesita un NF, un número de fila, lo mandaremos de textbox 1. Y el resultado que esté en este textbox, no sé, ¿cuál es el textbox, hombre? Aprovecharemos este. Pues. Ese es el textbox, ¿no es cierto? Vamos, 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, la suma de una fila cualquiera en textbox 6, si es que se necesitara también desde la interfase, ¿no es cierto? Es matriz 1 punto sumar fila, es solo una fila, y tengo que enviar del textbox 1 punto text. Listo, ya está. ¿No? Y si es que yo cargo una matriz, ¿no es cierto? Termino con eso, jóvenes, por favor. Una matriz de 4 por 4 o 4 por 5, hombre, para que usted lo vea tener otra matriz de 1 en 1, ¿no es cierto? Cargar la matriz, descargar, ahí está. Y digo, por favor, quiero sumar la primera fila, ¿no es cierto? La fila número 1. Y entonces, sumar fila, ya, esta es 15, me dice, ¿no es cierto? Entonces, si usted mira, ¿no es cierto? 1 más 2, 3, más 3 es 6, más 4 es 10, más 5 es 15. ¿No? Quiero sumar la fila, por favor, aquí tengo que dar la última fila, la fila número 4, ¿no? Quiero ir a sumar la fila 4, es 90, me dice, ¿no? Súmelo y va a dar 90, ¿no? Así es, ¿ok? Que la puede hacer así también, claro, porque aquí ya no va a afectar, ¿no es cierto? A una, ¿cómo se llama esto? Ya no va a afectar a la matriz, ¿no? Simplemente el resultado de una suma de una fila cualquiera lo está llevando a otro textbox, ¿no? Ingeniero, disculpe. Una cosita más. Si ahí usted le pone 5, en el ejemplo anterior, le tendré que decir 0, ¿no? Porque no hay la fila 5. A ver. No. A ver, permíteme. 1, hace rato cambié, ¿no? A ver, cargué 4 por 5, ¿no es cierto? En un rango de 1, así, ¿no?
Lo cargué y va a cargar lo mismo. ¿Qué me decías ahora? Ahora que ahí en la fila les ponga 5 para que le cargue la fila, No, le darías. pues se supone que tiene que darle una fila válida, ¿no? No inválida. ¿Ok? Entonces te la va a hacer y como tiene basura, ahorita tenemos una matriz de 4 por 5, ¿no? Lo pondremos, no hay problema, ¿no? 5, ¿no? Cargar, sumar, mira, 0, porque no tiene nada, ¿no? Pero se supone que debería de validártelo ahí, no sé, ¿no? ¿Y cómo se valida eso? Ya lo hemos visto alguna vez. Necesito pues, desde la interfase, antes de llamarlo, ¿no es cierto? Aquí, antes de llamarlo, que lo llamo aquí, yo necesito que la fila esté dentro del rango. Necesito por lo menos que me devuelva la fila, ¿no? Entonces yo tengo que decir acá, si el textbox 1.text, que ahí me dice la fila, ¿no es cierto? Es menor o igual que, necesito la fila de la matriz de M1, porque aquí que estoy con M1, ¿no es cierto? Okay. Aquí estoy con M1. Entonces tengo que, aquí no puedo colocar FC, ¿no? No puedo manejar matriz, es la interfase, jóvenes. Es for 1, ¿no? Así es, ese es for 1, es la ventana. Entonces necesito una función que me devuelva el número de filas de la matriz. Voy a llamarlo así. N1 punto, ¿ya? Z lo llamaré así. No existe, pero ahorita lo voy a hacer. ¿Listo? Así. Si es verdad, va a ser esto, ¿no? Y si no, no. Y si no, ¿no es cierto? Y si no, va a ser así, ¿no? Else, ¿no es cierto? Un mensaje, como decía, ¿no es cierto? Un mensaje simplemente, el que me diga, sorry, está mal, ¿no es cierto? Ok, ya, no importa, ok, disculpe. Así. Así. Esa es la validación, ¿ya? Ya, no me está casando porque ahorita lo hago, ¿no? ¿Por qué no me está casando? Porque aquí tengo eso, no hay Z-field. Necesito en la matriz una función. Public function, ¿no? Z se llama field, ¿no? Es un entero, integer. ¿Qué cosa? Tan simple, Z F, no sé, de la matriz que me piden, voy a devolver la fila, tan simple es así. ¿No? Porque en la interfaz yo no puedo manejar su fila y columnas. Recuerde, aquí está la matriz, ¿no es cierto? Es la matriz y tiene sus dimensiones que estamos manejando en F y C. Ahora sí. Si no me equivoco, ya tiene un retornar fila que escribió la anterior clase. No, pero allá lo tengo. Sí, la anterior clase igual hizo eso, pero no sé si le puso el mismo nombre. Ya. Entonces, ¿dónde está? Sí, pues con razón me está marcando eso, no sé. O sea, ahí tengo dos set fields, ¿no? Fíjense que aquí me está marcando eso. Ya. Entonces ya debería de estar bien, ¿sí? Permítanme un segundo. N1, perdón, es M1. M1 set field. Listo, ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, si yo le cargo, por favor, las validaciones son así, eso es lo más correcto. O un poco más compuesto si alguien quiere, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una matriz de 4 por 5 y voy de 1 en 1, ¿no? La cargas y descargas y ya empieza a trabajar acá. Por favor, quiero la suma de la fila, ¿no? De la fila 4. Entonces aquí, voy a sumar una fila. Ahí está, es 90, ¿no? Lo que es, ahora lo voy a poner 5, ¿no? Oye, quiero por favor de las 5, ¿no? Te va a decir, sorry, no, aquí está, ¿no? Okay. Claro, yo debía colocarle más, oye, está mal, la fila está afuera, lo que sea, ¿no es cierto? Es así. Jóvenes, ¿no? Esa es la forma. Hay otra forma también, jóvenes, que en el lenguaje se hace, se llama el switch catch de agarrar el error, pero ese es otro. Eso es cuando yo lo meto acá, por ejemplo, puedo decir, oye, sumame la fila A. No sé, ahí es un error, ¿no? ¿Okay? Aquí no me va a decir sorry, inclusive me va a decir sorry, ¿no es cierto? Sumar la fila A, ¿no es cierto? Es más, ya no, porque está comparando, dice, es menor, ¿no? Este ya no es un número, es una letra. Ese es otro tipo de, ya con el lenguaje hay que ver que el tipo de dato que yo estaba pidiendo, ¿no es cierto? Ya no es numérico, ¿no? En este text box ya no es numérico, es letra, ¿no? Y ya no puedes hacer si es menor o igual, ¿no? Con esto. Ese es otro tipo,
¿no? Es otro tipo de error. Por favor, eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Pero esta es la forma de cómo se sincroniza, ¿no? Por favor. Jóvenes, yo me quedo acá, me pasé, me están llamando también. Mañana continuamos de cualquier manera, jóvenes, por favor hay que ir ya, va a haber un práctico, voy a lanzarlo esta tarde, un práctico, hay que ir trabajando con matrices, ¿ok?